Hoy reflexionando en nuestro devocional, hemos comenzado este caminar leyendo los tres primeros tres capítulos de la Biblia del libro de Génesis. Y aquí no solo se nos cuenta cómo empezó todo, sino por qué el mundo es, cómo es y sobre todo cómo Dios responde cuando todo se rompe. Génesis 1 nos muestra a un Dios que crea hablando, cada palabra suya trae orden, donde había caos, vida donde había vacío y propósito donde no había forma. Y Dios no crea por accidente, Él crea con intención. El ser humano aparece como la cúspide de esa creación, hecho a imagen y semejanza de Dios, y no somos un error ni un experimento, somos portadores de su imagen, llamados a reflejar su carácter y a vivir en comunión con Él. En Génesis 2 vemos algo aún más cercano. Dios forma al hombre con sus manos, sopla aliento de vida y lo coloca en un huerto. La creación no es solo poderosa, es relacional. Dios camina con el ser humano, provee todo lo necesario y establece límites eh, para que, no para restringir, sino para proteger la vida. La obediencia nace del amor y la confianza. Pero en Génesis 3 ocurre la fractura. El pecado entra cuando el ser humano decide confiar más en su propia voz que en la palabra de Dios. Así que la consecuencia inmediata no es solo desobediencia, es vergüenza, es miedo y es separación. El pecado distorsiona nuestra imagen de Dios, de nosotros mismos y de los demás. El hombre se esconde y la mujer y el hombre se culpan. Así actúa el pecado. Rompe la comunión y nos fragmenta por dentro. Sin embargo, aquí aparece una de las verdades más hermosas de toda la Biblia. Dios no abandona al ser humano. Dios sale a buscarlo y pregunta, ¿dónde estás? No es una pregunta de información, es una pregunta de gracia. Aún en medio del juicio, Dios promete redención. En Génesis 3:15 aparece la primera promesa del Evangelio. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y desde el inicio la historia apunta a Cristo. Jesús es el segundo Adán que vencería donde el primero cayó. Ahora, ¿qué nos revela estos pasajes? Nos revela un Dios creador, un Dios cercano y fiel. Nos muestra la dignidad del ser humano, pero también nuestra fragilidad. Y nos anuncia que la redención no fue un plan de último momento, sino el propósito eterno de Dios revelado desde el principio. Y la aplicación para el día de hoy es así. Antes de querer arreglar tu vida, vuelve a escuchar la voz de Dios. El pecado siempre nos aleja de su palabra, pero la gracia siempre nos vuelve a llamar por nuestro nombre. No te escondas. Dios sigue buscando corazones dispuestos a volver a Él. Y para cerrar este tiempo, así como Dios caminaba en el huerto, hoy quiere caminar contigo. Aunque el pecado haya marcado tu vida, Cristo ya fue prometido desde el inicio para restaurarte. Escucha su voz, vuelve a la comunión y descansa en la gracia que vence el pecado. Espero que hayas disfrutado este tiempo de lectura hoy, este 1 de enero, y que podamos seguir escuchando la voz de Dios en cada lectura. Dios te bendiga.